Buenas, cordial saludos, estimados compañeros y tutor de grupo. Mi nombre es Manuel Macías, del curso de Ingeniería Electrónica de la Universidad Abierta y a Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ese trabajo ha presentado a la tutora Dolphy Rodríguez. Yo soy del grupo colaborativo 401-582-3. Yo les voy a hablar sobre la estructura molecular del carburo de silicio. Esa estructura les voy a mostrar cómo sacar los protones, electrones, neutrones, la masa atómica y el número atómico de esa estructura molecular. ¿Sí? Importante. Para poder sacar los protones, electrones y neutrones de cualquier estructura atómica, debemos de buscarlo en las tablas periódicas. Como podemos observar, aquí el silicio tiene 14 de número atómico y 28,0855 de masa atómica. Igual el carbono tiene número atómico 6 y masa atómica 12,0107. Ya después que nosotros sepamos esos datos, que son muy importantes para poder sacar los protones, electrones y neutrones, sí que ya están, tanto de el carburo como el del silicio. Entonces sabemos que debemos de saber que el número atómico es el mismo número de protones y el número de electrones para cualquier tipo de molécula. Y para sacar el número de neutrones debemos de hacer una resta muy sencilla, matemática, donde restamos masa atómica y número atómico. Entonces, 28,085 menos 14 me da el número de neutrones para esa partícula. Entonces, el silicio tiene 14 números de protones, 14 números de electrones, 14 números de neutrones, la masa atómica que es 28,085, el número atómico que es 14 y el electrón de valencia que es 4. Y el carburo es número de protones 6, número de electrones 6 y número de neutrones 6,01, masa atómica 12,01 y número atómico 6 con el electrón de valencia número 4. Para nosotros sacar rápidamente los electrones de valencia, podemos nosotros enumerar en la tabla periódica grupo por grupos, ¿sí? Grupo 1A, 2A, nos saltamos, ¿sí? Cogemos el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. De esta manera podemos identificar de una forma más sencilla y más rápida los electrones de valencia. Por lo tanto, el carbono y el silicio, ese es el grupo 4, por tanto tiene electrón de valencia 4. Ahora les voy a hablar sobre la estructura de Lewis de esa estructura molecular. Para esa estructura de Lewis, ¿sí? Tenemos el silicio y tenemos el carbono. Esas dos partículas forman enlaces covalentes simples en 2 o 3 dimensiones en espacios, formando la ley del octeto. En ese caso, uno de los dos electrones, en este caso, una de las dos estructuras debe de ganar el electrón para poder formar la ley del octeto. En este caso, es el silicio que
gana esos electrones al carbono. Por lo tanto, la estructura de Lewis queda de esa manera. Entonces, aquí encontramos el número total de pares de electrones, número total de pares de electrones alcanzados, igual los mismos 4 que tienen tanto para el carbono como para el silicio, y los pares libres que tiene cada una de las moléculas, no ninguno. Esa molécula que es de carbono de silicio, carburo de silicio, perdón, es de 180 grados, por lo tanto es lineal. Y el tipo de enlace es covalente polar. Hablamos un poquito más a fondo sobre esa molécula de carbono de silicio. Fue descubierta por el sueco John Jacob Berzelius en 1824. Esa molécula está formada por un 30% de carbono y un 70% de silicio, y tiene una resistencia a la oxidación y alcanza una dureza en escala de Mohs de 9 a 9.5. Ese material resiste altas temperaturas y se utiliza mucho frecuentemente para elaborar diodos, transistores, supresores, entre otros. Ese material es semiconductor. En la industria se basa más a la tecnología hipersónica. Entre ellos se encuentran los materiales compuestos de matriz del silicio de carbono, reforzando con fibra continua al carbón. Se utiliza mucho en lo que es en fibra en la industria, que eleva una resistencia a la flexión de choque de 1600 grados centígrados de temperatura para aplicarlos en radiofrecuencia. Se utiliza mucho en la industria para crear fibras. Ese material se parece mucho al diamante y sus enlaces covalentes y direccionales se utilizan frecuentemente en condiciones de voltajes y frecuencias. En la industria ese material también lo utilizamos para elaborar diodos, transistores, dispositivos de microondas de alta energía, supresores, entre otros. También telas, ruedas, piedras de esmeralda. Podemos concluir de ese material que es vital e importante, teniendo un efecto considerable en el rendimiento en peso de matriz dopada, ocasionando un retardo en temperatura de degradación e incrementación en el porcentaje final de pérdida de peso respecto a la matriz. También ese compuesto presenta un mejor comportamiento frente al calentamiento con llama de oxiatelino, manteniendo su integridad, con el fin que el material de carburo de silicio actúe como recubrimiento térmico, inhibiendo de manera eficaz en la oxidación. De ese modo, es importante utilizar dicho material en la aplicación que requiere exposición a ambientes de oxidación y altas temperaturas, como es el caso de las cabezas de misiles, que también en la industria eso lo implementan, y algunos componentes más que ya mencioné anteriormente. Esa es la bibliografía, el cual saqué del trabajo y fin de la presentación. Espero que hayan usado ese vídeo. Espero hacer otro para la próxima. Hasta luego. Mi nombre es Carlos Eduardo Aguilar Castiblanco. Esta es la presentación final del curso de estructura molecular. La molécula que se va a trabajar es sulfuro de bismuto 3. Entonces el contenido es el siguiente. El trisulfuro de bismuto o bismutina
Cuenta con una estructura cristalina ortorrómbica. Cada molécula tiene 2 átomos de bismuto y 3 átomos de sulfuro. Se encuentra generalmente en los países de Bolivia y Perú y tiene usos para la parte eléctrica como generación de energía fotovoltaica. La estructura atómica de esta molécula es la siguiente. Para el azufre el símbolo es S, el número atómico es 16, el número de protones es 16, el número de neutrones es 16, el número de electrones es 16, la masa atómica es 32.065 y los electrones de valencia son -2, +2, +4 y +6. Para el bismuto el símbolo es Bi, el número atómico es 83, el número de protones es 83, el número de neutrones es 126, el número de electrones son 83, la masa atómica son 208.98 y los electrones de valencia son +3 y +5. Esta es la gráfica de la estructura de Lewis, donde se puede ver la cantidad de electrones de cada átomo y sus respectivos enlaces. La bismutina o sulfuro de bismuto 3 cuenta con 6 pares de electrones, tiene 3 pares de electrones enlazantes, tiene 2 pares de electrones libres, su geometría molecular es una geometría lineal y tiene enlaces covalentes. La gráfica de distribución de pares de electrones es la que se representa en esta gráfica. La conductividad del sulfuro de bismuto 3 es la siguiente. Tiene iones de bismuto y iones de sulfuro que se ven en la estructura de Lewis. El sulfuro de bismuto 3 es un semiconductor, de manera que se puede usar como conductor eléctrico o aislante, esto dependiendo del campo eléctrico y magnético. Se usa para componentes electrónicos como transistores, optocopladores y otros elementos que requieren de una activación para su funcionamiento, para la transferencia o no de electricidad, de energía. Las aplicaciones en la industria del sulfuro de bismuto 3 es la fabricación de dispositivos optoelectrónicos, la fabricación de equipos termoeléctricos, uso para fotoconductividad, fotorrespuesta eléctrica y fabricación de sensores. Es muy utilizada también en paneles solares para la capturación de energía solar, eh, y sus usos en la espectroscopia infrarroja. Muchas gracias por su atención. Buenos días, estimados tutores y compañeros. En este caso, de la unidad final de estructura molecular, vengo a exponer sobre el estudiante número 2, que es el sulfuro de estaño. ¿Sí? El sulfuro de estaño es un sólido marrón oscuro o negro insoluble en el agua. Se produce mediante la cristalización por transporte de vapor químico. Es un semiconductor. Una de sus utilizaciones es en las celdas fotovoltaicas para la generación de energía. ¿Sí? Tenemos que nuestra estructura atómica está compuesta por el número de protones, neutrones, electrones, masa atómica, número atómico y electrones de valencia, lo cual está dividido de esta forma. Entonces, para el átomo de estaño tenemos 50 protones, 50 electrones, 69 neutrones, 119 de masa atómica, 50 de número atómico y 4 electrones de valencia. Para el átomo de azufre tenemos 16 de protones, 16 de electrones, 16 de neutrones, 32 de masa atómica, 16 del número atómico y 6 de electrones de valencia. ¿Sí? Luego tenemos la estructura de Lewis, ¿sí? Que es la siguiente que tenemos aquí representada en el dibujo. ¿Sí? Uno de los puntos más importantes en la estructura de Lewis que hay que tener en cuenta es que el SN está compuesto de 2 electrones y para el S, que es el azufre, está compuesto de 6 electrones. Y además de eso tenemos que tener en cuenta que el metal recibe electrones y los metales donan electrones. Después nos piden elaborar la otra tabla, donde registran el número total de pares de electrones, número de pares enlazantes y número de pares libres. Para eso realizamos la siguiente gráfica. Tenemos la molécula y el sulfuro, que es el sulfuro de estaño, ¿sí? Donde nos dicen que el número de pares de electrones son 5,
número de pares de electrones enlazantes 3, número de pares de electrones libres son 2, la gráfica, ahora tenemos que es el dibujo representativo, y la geometría molecular, que es comportamiento lineal. Tenemos el tipo de enlace, que es un enlace iónico. Para esto tenemos el siguiente cuadro, donde especifican que el sulfuro de estaño es un componente, es un compuesto semiconductor, como lo podemos saber, y se puede comportar como semiconductor o un aislante, según los factores como el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación a la que se somete y la temperatura ambiente a la que está sometido. Todo eso depende de estos componentes, de estos componentes a los que se somete, ¿sí? Los conductores de la banda de conducción alcanzan la banda de valencia, ¿sí? Esto ocurre cuando reciben suficiente de energía debido a la excitación térmica, ¿sí? Una de las propiedades aislantes o conductoras es una de las propiedades más importantes de los semiconductores, la cantidad de portadores, cómo funcionan hacia la temperatura. Lo construye materiales sólidos fabricados de dispositivos electrónicos. ¿Sí? Luego nos piden consultar y registrar las aplicaciones en donde son aplicados, ¿sí? Las propiedades físico-químicas. Tenemos la molécula, tenemos las propiedades físico-químicas. El estaño son 78,732% de masa, el azufre 21,2668% de masa, su solubilidad es soluble en el agua y la mayoría de los ácidos diluidos. Las propiedades químicas de apariencia sólido cristalino, color gris oscuro o negro. Los usos industriales son galvanoplastia, catalizador o reactivo analítico, fungicidas, tintes dentifríficos y pigmentos, y en la generación de energía eléctrica en los paneles solares. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra ocasión. Buenas noches. Mi nombre es Adriana Manrique Betancur, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAD. En este video vamos a realizar la actividad final de la materia de estructura molecular, la cual nos corresponde compartir conocimientos sobre una molécula. En este caso me correspondió el nitruro de silicio. Esta molécula está compuesta por dos elementos, uno el cual es el silicio y otro es el nitrógeno. Como propiedades, para el silicio tenemos que posee 14 protones, 14 electrones y 14 neutrones. Su masa atómica es 28,085, su número atómico es 14 y sus electrones de valencia son 4. Para el elemento del nitrógeno decimos que posee 7 protones, 7 electrones, 8 neutrones y su masa atómica es 14,0067. Su número atómico es 7 y posee 5 electrones de valencia. Para nuestra molécula, la estructura de Lewis es la siguiente, la cual está estructurada por enlaces covalentes y se diferencian los 3 átomos de silicio y 4 átomos de nitrógeno. Tenemos que en total de pares de nitruro de silicio son 7, el número de pares enlazantes son 3, el número de pares libres son 4. La distribución es tetraédrica, ya que es una molécula que es cristalina y su geometría molecular es la siguiente. Como había dicho anteriormente, su enlace es por medio de los enlaces covalentes. Como propiedades, podemos decir que el nitruro de silicio es unido mediante una reacción o un método para sintetizarlo. Es un método barato en el en prensado, pero en caliente. Una de sus ventajas es que se pueden realizar piezas muy precisas y conservar en su forma original.
También tenemos que es un compuesto estable enlazado por átomos de silicio y nitrógeno y que es resistente a la oxidación. También tenemos que tiene una alta resistencia al choque térmico y posee alta resistencia a la erosión, es decir, que resiste la corrosión. También se puede decir que es excelente barrera para la difusión de agua, es decir, que mantiene sus propiedades a alta temperatura y no pierde la fuerza en el aire a temperaturas de más de 1000 grados centígrados. Es totalmente duro y tiene una alta constante dieléctrica, es decir, que el nitruro de silencio es un aislante eléctrico, ya que su densidad es baja, igual que la mayoría de cerámicas de ingeniería. También tenemos que es rígido en el acero con un 50%. Tiene buena resistencia al ataque químico, es decir, que no tiene corrosión. Y vamos ahora a ver en dónde es que se aplica el nitruro de silicio. Este es fácil de encontrar en 3 sectores, como la electrónica, la cerámica y la biomedicina. En la electrónica podemos encontrar lo que protege los circuitos integrados, es decir, hace de aislante dieléctrico. En estructuras micromecánicas, es decir, para dar fuerza a las estructuras, también se dice que es una barrera aislante y recubrimientos ópticos, es decir, que cubre algunos sensores o materiales electrónicos. Se dice también que es un que funciona para los condensadores para memorias de cerámicas, porque se encuentra también en condensadores cerámicos. Es un elemento de la electrónica para circuitos. En el sector de la cerámica se dice que funciona en la ingeniería tribológica. Esta es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación que se tienen lugar durante el contacto entre superficies sólidas en movimiento, ya que es un material duro, ayuda a que sea más denso y compacto. También es utilizado en los equipos de fundición de aluminio. En la biomedicina se puede decir que puede reemplazar una parte de un organismo, ayuda a reparar huesos, se dice que no es tóxico, que tiene buena adhesión celular y la multiplicación es normal de las células, es decir, que ayuda a reemplazar partes humanas. Podemos decir que es un avance del descubrimiento, saber que el nitruro de silicio ayuda a más de un sector en la industria y es también uno de los más importantes en la cerámica. Muchas gracias.